Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, la dinámica, el misterio y sobre todo, el cariño que rodea a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo han adivinado, vamos a hablar de esa revelación del 3 de mayo que, según el título, los dejará sin aliento. Prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis y, quién sabe, tal vez incluso algunas sorpresas. Porque en el mundo de Can y Demet, nunca se sabe lo que puede pasar. Antes de que empecemos, como siempre, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus actores y series turcas favoritas. Prometo que siempre les traeré contenido fresco, interesante y lleno de amor por el mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos a empezar. El 3 de mayo, esa fecha ha resonado con fuerza en el corazón de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir durante años. No es un día cualquiera, es un día cargado de significado, de especulaciones y sobre todo, de una conexión que muchos creen que va más allá de la pantalla. Pero, ¿qué pasó exactamente ese día que genera tanta expectación? Para entenderlo tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el fenómeno que fue Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador como la conocemos en español. Esta serie que catapultó a Can y Demet a la fama internacional, no fue solo un éxito de audiencia, fue una explosión de química en la pantalla. La conexión entre Candivit y Sanem Aydin era palpable e electrizante. Y esa conexión, inevitablemente se trasladó a la vida real, al menos en la imaginación de muchos fans. La pregunta que todos se hacían era, ¿es real lo que vemos? ¿Hay algo más entre Can y Demet aparte de una gran amistad y profesionalismo? Y aquí es donde entra en juego el 3 de mayo. A lo largo de los años, han surgido diferentes interpretaciones sobre la importancia de esta fecha. Algunos creen que fue el día en que Can y Demet se conocieron por primera vez. Otros, más románticos, sostienen que fue el día en que se enamoraron. Incluso hay teorías que apuntan a un evento significativo que ocurrió durante el rodaje de Erkenci-Kuş, y que marcó un antes y un después en su relación. Es como si el 3 de mayo fuera un agujero negro de posibilidades, un punto de convergencia donde la realidad y la ficción se entrelazan, alimentando la fantasía de los fans. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? La verdad es que la información concreta es escasa. Can y Demet siempre han sido muy discretos con su vida personal. Han evitado alimentar los rumores y han mantenido una postura ambigua, dejando que la imaginación de sus fans vuele libremente. Esta ambigüedad, por supuesto, solo ha aumentado el misterio y la fascinación que los rodean. Han construido un muro de silencio que, lejos de disuadir, ha incentivado la curiosidad de la gente. Cada gesto, cada mirada, cada comentario se analiza con lupa, buscando la clave que desentrañe el secreto del 3 de mayo. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que el 3 de mayo se ha convertido en una fecha simbólica para la comunidad de fans de Can y Demet. Es un día para celebrar su trabajo, para recordar los momentos más icónicos de Erkenci-Kuş, y para expresar el cariño y el apoyo que sienten por ambos. Es un día para soñar con un reencuentro, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Se organizan maratones de la serie, se comparten fanarts, se escriben historias alternativas. El 3 de mayo es una explosión de creatividad y afecto, un tributo a la magia que Can y Demet lograron crear juntos. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué revelación del 3 de mayo nos dejará sin aliento? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, seamos honestos, no hay una revelación oficial, confirmada y documentada que podamos presentarles. No hay un comunicado de prensa, una entrevista explosiva o una foto comprometedora que pruebe que el 3 de mayo es un día especial en la vida de Can y Demet. No esperen titulares sensacionalistas ni declaraciones impactantes. La realidad, como suele ocurrir, es mucho más sutil y compleja. La revelación, si la hay, reside en la interpretación, en la especulación, en el análisis de los pequeños gestos, las miradas fugaces y las declaraciones ambiguas que han hecho a lo largo de los años. Reside en la esperanza de que la magia que vimos en la pantalla sea algo más que una simple actuación. Reside en la fe de que el destino, de alguna manera, los volverá a unir. Es una revelación que se construye a partir de las migajas de información que Can y Demet, consciente o inconscientemente, han ido dejando a su paso. Es un puzzle que los fans intentan armar con paciencia y dedicación, buscando la imagen completa que confirme sus sospechas.
Y aquí es donde quiero invitarlos a participar. ¿Qué creen ustedes que pasó el 3 de mayo? ¿Tienen alguna teoría, alguna anécdota, algún detalle que les haga pensar que esta fecha es importante? Compartan sus ideas en los comentarios. Me encantaría leerlos y escuchar sus opiniones. Porque al final del día, la magia de Can y de Met reside en la comunidad que han creado a su alrededor, una comunidad unida por el amor, la admiración y la esperanza. Es un espacio virtual donde los fans pueden compartir sus emociones, intercambiar ideas y sentirse comprendidos. Es un refugio donde la fantasía y la realidad se funden en un abrazo cálido y reconfortante. Ahora bien, quiero abordar un tema importante, la presión que ejercen algunos fans sobre la vida personal de Can y de Met. Si bien es comprensible que queramos saber más sobre nuestros ídolos, es fundamental respetar su privacidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Can y de Met son personas adultas, capaces de elegir su propio camino. No podemos imponerles nuestras expectativas ni juzgar sus elecciones. No podemos convertirlos en personajes de nuestra propia novela romántica. Nuestro papel como fans debe ser apoyarlos en sus proyectos profesionales, celebrar sus logros y enviarles mensajes de cariño y respeto. No podemos cruzar la línea y convertirnos en acosadores o invasores de su intimidad. Recordemos que detrás de las cámaras hay seres humanos con sentimientos, sueños y aspiraciones. Merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. Debemos recordar que la admiración no justifica la intromisión. En los últimos años, tanto Can como de Met han seguido caminos separados, pero han continuado cosechando éxitos en sus carreras. Can ha protagonizado series como By Jane y Sandokan, consolidándose como un galán internacional. De Met ha brillado en proyectos como Do Uneb Kaderindir y Ask Taktikleri, demostrando su versatilidad como actriz. Han sabido reinventarse y explorar nuevos territorios, demostrando que su talento va mucho más allá de Erkencikus. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de reinventarse y de sorprender a su público. Y aunque sus caminos se hayan separado, el cariño y el respeto que se tienen mutuamente siguen siendo evidentes. Han hablado el uno del otro en entrevistas, han elogiado su trabajo y han expresado su deseo de volver a trabajar juntos en el futuro. Estas pequeñas muestras de afecto son como faros que guían la esperanza de los fans, alimentando la llama de la ilusión. Y es esta posibilidad, este pequeño rayo de esperanza, lo que mantiene viva la llama de la ilusión entre sus fans. La idea de volver a verlos juntos en la pantalla, interpretando a una pareja que nos haga suspirar, es un sueño que muchos no quieren abandonar. Y quién sabe, tal vez el destino nos sorprenda y ese sueño se haga realidad. Quizás el 3 de mayo del futuro nos depare una sorpresa inesperada, una revelación que supere todas nuestras expectativas. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de su trabajo, apoyándolos en sus proyectos individuales y celebrando su talento. Recordemos los momentos mágicos que nos regalaron en Erkencikus, y atesoremos los recuerdos que hemos creado como comunidad. Porque al final del día, lo importante es el cariño, el respeto y la admiración que sentimos por Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas que brillan con luz propia en el firmamento del espectáculo turco. Son dos personas talentosas que han logrado conectar con el público a través de su trabajo, inspirando emociones y generando un impacto positivo en la vida de sus fans. Así que ahí lo tienen, una pequeña reflexión sobre el misterio del 3 de mayo y la fascinación que rodea a Can y Demet. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que la verdad absoluta sobre esta fecha tal vez nunca la conozcamos, pero lo importante es mantener viva la ilusión y seguir apoyando a nuestros ídolos. La magia de Can y Demet reside en su talento, en su carisma y en la capacidad de conectar con el corazón del público. Para resumir un poco, hemos explorado el significado del 3 de mayo en la comunidad de fans de Can Yaman y Demet Özdemir, hemos recordado el impacto de Erkencikus, hemos analizado las especulaciones y las teorías que rodean esta fecha y, sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de nuestros ídolos. Hemos abordado el tema con honestidad, reconociendo la falta de información concreta pero sin renunciar a la esperanza y a la ilusión. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre el 3 de mayo, sobre Can y Demet, sobre Erkencikus.
Quiero saberlo todo. Sus opiniones son valiosas y enriquecen el debate. No se olviden de dejar sus comentarios sobre mencionadas en el vídeo. Me encanta leer sus opiniones y crear una comunidad donde podamos compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. Y recuerden, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la magia de Can y Demet sigue viva en nuestros corazones.